pero una revolución espiritual. Pongámonos de pie, abramos la escritura ya en el libro de los Hebreos, después de las cartas paulinas, en su tableta, en su celular, en su Biblia dura, clásica. Abra la escritura, Hebreos 11 del 13 al 16. México necesita una revolución, pero una revolución espiritual. Dice la palabra de nuestro Señor. Permítame a mí leer desde el versículo 13 hasta el versículo número 15, que allá en el versículo número 16 nos unimos todos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando que en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver juntos. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oremos, Señor, gracias, Padre, porque podemos tener la maravillosa oportunidad de tener este libro de la fe, este libro que nos ha llevado a conocer que solo en ti hay salvación. Permite, Señor, que nuestro México tan lindo, tan querido, Señor, tan alegre, pueda haber una revolución, Padre, pero una revolución espiritual. Necesitamos más de ti en cada corazón de cada mexicano y mexicana. Que ellos puedan entender que la solución a todos los problemas que tenemos, sobre todo de violencia, de escasez, Señor, está en tus manos. A nosotros llegar y entregar nuestra vida y que tú tomes control de cada una de nuestras decisiones. Bendice, Señor, mis labios y que solamente palabra tuya pueda salir de ella. En Cristo Jesús. Amén. Puede ponerse cómodo, hermano. Puede tomar asiento. Fíjese que hoy los medios masivos de comunicación y el gobierno a través de las escuelas declaran que la conmemoración número 94 de la Revolución Mexicana. Los que realmente, hermanos, cada día salimos de nuestras casas, como dicen los jóvenes, a rifarnos la vida y luchar para sobrevivir, sabemos que esa revolución de la que hablan jamás ocurrió, sino que solamente cambiaron de opresores y de ladrones en turnos. Antes eran los españoles, hermanos, que hasta cierto punto se comprenden, pues ellos no tenían nada que ver con nosotros. Pero a partir de ese momento son los mismos mexicanos los que siguen saqueando al país, al grado tal de que el 80% de los mexicanos viven en pobreza y muchos de ellos en extrema pobreza. Dice la escritura acá en Hebreos, hermano David, capítulo número 11, versículo número 13, en la parte A. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. El escritor se refiere, mis hermanos, que Noé murió sin haber visto cómo la humanidad se salvó y prosperó y se multiplicó después de que solamente él y su familia habían podido sobrevivir en aquel mar de lluvia que el Señor había enviado. Lo que se refiere la escritura acá es que Abraham, el padre de la fe, murió sin ver toda su descendencia crecer. Asimismo, hermanos, fue la no revolución, en mis palabras mexicanas, que sus héroes forjaron, murieron sin haber recibido
lo que se les había prometido. ¿Qué fue lo que pasó hace 94 años en un país convulsionado y lleno de coraje? Bueno, desde 1876, el general oaxaqueño, hermano David, hay que estar siguiendo el sermón con las rayitas, ahí están las imágenes. Porfirio Díaz, hermanos, ejerció el poder en nuestro país de una manera dictatorial. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en México no había elecciones. Que como dicen ahora sí, los jóvenes nomás sus chicharrones tronaban acá en el país. Y fue en un momento de una entrevista a una prensa americana que él decidió que después de ese mandato, él ya por fin no se iba a presentar a las urnas. Y entonces, claro, toda la oposición empezó a crear partidos y ver la manera en que iba a contender por primera vez a algunas elecciones naturales y democráticas, y se levantó Francisco I. Madero. Pero Porfirio Díaz dijo, bueno, no, yo no quiero que haya una revolución. Y entonces lo tomó, y dice la historia que allá donde vamos a ir en diciembre al estado de San Luis, lo metieron a una cárcel y aquel celebró elecciones. Se presentó él allí en las elecciones y claro que él ganó. Después de eso nosotros sabemos la historia en donde hubo levantamientos de muchos hombres que pensaron que podíamos obtener una revolución a través de las armas. Los héroes de la revolución, hermanos, murieron sin ver nada de revolución. Y qué bueno que Francisco I. Madero murió, que Francisco Villa pues murió también, Emiliano Zapata también murió, porque sabe una cosa, seguro estoy, que si hoy mismo salieran de la tumba y al ver el México en el cual nosotros seguimos sin avanzar, regresarían a la tumba, se volverían a morir y hubieran dicho, de nada sirvió la sangre que nosotros derramamos, porque no hubo nada de lo cual nosotros esperamos. Los héroes bíblicos, hermanos, de los cuales habla Hebreos capítulo número 11, vinieron a dar al pueblo cristiano una fe en acción, una fe que avanza. Fueron aquellos grandes hombres de la fe, mis hermanos, que han motivado a otros hombres a realizar grandes milagros de fe en obediencia a nuestro Señor. Yo creo, hermanos, que hoy es cuando más México necesita de una revolución, pero ya no de una revolución a través de las armas o de las conciencias, sino a través de una revolución espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, hoy estamos viviendo un altísimo nivel de perdición, de violencia, sin compasión, hermanos. La Biblia relata allá en el libro de Deuteronomio, capítulo número 9, abra su Biblia, que una vez el pueblo de Dios estaba pasando por una crisis de fe parecida a la nuestra, en el cual el pueblo se había olvidado de Dios y de todos sus favores. Y entonces dice la palabra de nuestro Señor en Deuteronomio capítulo 9, versículo número 24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Y solamente vea usted alrededor de nuestro México. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya es bien difícil salir a las calles. Usted vio lo que ocurrió este lunes pasado. Y no sabe uno ya si va a salir de su hogar y va a poder regresar con bien. Sabemos, mis hermanos, que es muy triste ver nuestro México, en el cual se ha perdido el respeto para la iglesia, se ha perdido el respeto a las personas mayores. Hoy ve uno a un niño de 7 años, 8 años, hablándole de tú a un adulto de 60, 50 años.
Hoy ya no hay respeto por los maestros. Yo me recuerdo que mis papás y mi abuelita me decían que allá en el rancho no había otros personajes más respetados que el doctor y el maestro del pueblo. Ahora los niños creen que ellos son los que mandan en su hogar, en su escuela, en su barrio. Ya no hay respeto en esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Así que, mis hermanos, hoy es día que como iglesia nos postremos, nos arrodillemos todos juntos a pedirle a Dios por nuestro país, por nuestros gobernantes, por los negocios que sean prosperados, por nuestros alumnos que ya dejen de estar copia y copia ahí en el examen, que ya dejen de estar haciendo bullying, que se pongan a hacer realmente a lo que van a la escuela a estudiar. Deuteronomio capítulo 9, versículo 25 y 27 dice la palabra del Señor: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires más la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Hermanos, Abraham no vio la grandeza de la promesa que Dios depositó en él. Pero sabe una cosa, muchos hombres de la Biblia que han hecho proezas y grandes milagros, es la fe de Abraham que los ha hecho actuar. Moisés hacía lo correcto en momentos de incertidumbre, en momentos en los cuales la fe, hermanos, era verdaderamente escasa. Hoy es el turno de nosotros, porque Moisés ya no está, para impulsar a su pueblo y para orar e interceder por ellos. Estábamos en la célula de oración y una de las hermanas decía: yo ya quisiera que el Señor viniera, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que ya el rapto estuviera el día de hoy? Pero sabe una cosa, el Señor no viene porque está dando oportunidad para todas aquellas personas que no se han decidido a entregar su vida al Señor, lo hagan de una manera correcta. Decíamos, en eso creemos los bautistas, el día lunes pasado, hermano, dice la palabra del Señor que no todos los que le digan a Jesús Señor van a entrar en los cielos. Desgraciadamente, muchas personas inclusive pueden venir a la iglesia, traer Biblia, cantar, alabar, alzar las manos, pero si no han tenido un verdadero arrepentimiento con el Señor y han decidido darle el control de su vida a Dios y estar en los cultos y en los ministerios de su iglesia, muchos de ellos no van a irse con el Señor. Por eso es importante que como iglesia no pretendamos decirles a las personas que con entrar aquí es todo lo que deben de hacer. No, deben de tener un crecimiento espiritual para verdaderamente ser cristianos con pasión, y que Dios, cuando lo vea entrar por este templo, le saque una sonrisa, porque diga: ahí viene mi hijo que ha estado trabajando con su vida, batallando con las tentaciones, deshaciéndose del pecado y de su manera difícil de vivir, y ha venido a la iglesia a ser conducido a través de las Sagradas Escrituras. Hermano, una de las características que marcan la vida de los hombres que transforman y que marcan la historia es que tienen una visión más amplia de lo que hoy su presente les muestra. Son aquellos que miran más allá de su entorno, mis hermanos. Miren, los que miraron y soñaron con un México libre, como Emiliano Zapata, que hace 94 años pedía para nuestro país tierra y libertad, tierra donde vivir, libertad de la esclavitud. Hoy como iglesia debemos de hacer algo muy parecido nosotros, hermanos, pero debemos pedir por esa tierra muy diferente, porque ahora lo que estamos pidiendo para nuestro país lastimado y maltratado es que acepte una tierra con garantía de que se les otorgará cuando acepten a Cristo en su corazón verdaderamente. Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 nos dan detalle de esa tierra
cuando Jesucristo venga por nosotros. Dice que sus calles van a ser de oro, que el mar va a ser de cristal. Dice la palabra del Señor que ahí nunca más nos enfermaremos, hermana Leti, hermana Raquelito, hermana Patti, hermana Blanca, que ahora mismo, hermano Lupita, hermano Miguel, que ahora mismo está necesitando sanidad del Señor. Dice la palabra que en esa ciudad, en los árboles, va a haber hojas de sanidad, de tal manera que nunca vamos a estar enfermos, Señor. Y qué bueno, porque a mí no me gusta enfermarme, porque soy bien difícil para el dolor. Pidamos una revolución espiritual en nuestro país, hermanos. Sigamos pidiendo libertad, pero libertad del pecado, libertad de la condenación, de sufrir nuestras almas una muerte espiritual. Compartamos aquel que puede cambiar de verdad nuestras vidas. Lucas, capítulo número 4. Compartamos aquel que nos puede llevar de la esclavitud a la libertad y del sufrimiento al gozo. Lucas, capítulo número 4, versículo número 18. ¿Lo tenemos? Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a quienes, a los oprimidos. Eso es, hermanos, lo que necesitamos acá en nuestro México, una revolución, pero espiritual. Y eso solamente lo puede llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu hermoso. Emiliano Zapata decía: quiero morir siendo esclavo de los principios y no de los hombres. Digamos nosotros hoy, hermanos, quiero vivir haciendo la obra de Dios que nos fue encomendada como iglesia: llevar al cautivo vista a los ciegos y libertad a los oprimidos por medio del Espíritu de nuestro Señor. Hoy, hermanos, en muchas ciudades de nuestro país, en las cabeceras de los estados, así como en la capital del país, harán olas en el aire a través de discursos sin sentido, recordando aquel buen anhelo de los que participaron en la revolución. Nosotros, mientras tanto, como iglesia, que podamos predicar no solamente este día, sino cada día de nuestra existencia al Cristo resucitado. Quizá usted sienta que como su pastor a veces soy muy ácido contra la forma de gobernar de nuestras autoridades. Y sí, es verdad. Yo sé que algunos de ustedes también así lo piensan, pero sin embargo debemos de estar orando por ellos, porque las autoridades fueron puestas y dispuestas por Dios. ¿Y qué pasa entonces, pastor? Ellas son las que están pecando. Como cuando a nosotros se nos atreven a cuestionar de todas esas almas que hemos alcanzado, tocando la puerta, el mensajero del Altísimo los sábados, yendo al hospital a decirles que en Jesucristo hay salvación, y los pastores, en lugar de animarnos y decirnos, pues qué bueno, ¿no?, que estás haciendo la obra. Bueno, no, es que quién sabe si serán salvos. Bueno, qué bueno que yo no puedo ver los corazones, que no hay un ser humano que determine quién es salvo y quién no, porque cuando entra el ser humano en acción, echa a perder todo. Sigamos orando por nuestro lindo México, hermanos. Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice la palabra del Señor. Dígame un amén para cuando usted lo tenga. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué?, salvos. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho desde la célula de oración Dulce Refugio en abril del 2012, diciéndole a la gente que no hay otra forma de llegar al cielo que a través de nuestro Señor Jesucristo, solamente en Él. Sigamos orando por nuestro lindo México. Hermanos, sigamos orando por nuestros gobernantes. México necesita una revolución, pero espiritual. Es a usted
y es a mí a los que nos toca ahora ser los protagonistas. Creamos en el poder de Dios, tengamos fe que todo eso que está ocurriendo muy pronto se va a terminar, pues Jesús tiene suficiente poder para lograrlo ahora mismo. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque el día de hoy es un día especial a nuestro país. En el calendario es festivo, muchos descansaron, a muchos lo cambiaron de un día para otro. Señor, ¿cómo se ha perdido los anhelos, los principios en nuestro México? Ya decir México ante el mundo es símbolo de violencia. Señor, tú sabes, Padre, que necesitamos de ti ahora en estos tiempos. Tiempos de fe escasa, tiempos de extrema violencia, tiempos en el cual el respeto ya no es, Señor, una virtud, sino hasta a veces hasta un error. Yo te pido por nuestro país, por nuestra presidente municipal, Señor, que tú la bendigas, que tú prosperes y que cada decisión que tome la sea tomada de tu mano, Señor. Bendice a nuestra presidenta, bendice a Salazar, bendice a nuestro gobernador Egidio, Señor, bendice a nuestro presidente de México, a Peña Nieto, Señor. Quizá más de la mitad del país, Señor, no está de acuerdo con ellos, pero tú los has puesto, Señor. Nosotros creemos y pensamos, Señor, en la fe, en ti, que tú puedas penetrar a ellos y que podamos tener aquel México que podamos salir a cualquier hora, Señor, saludar al vecino y dejar la puerta abierta, Padre. Sigue bendiciendo a Jerusalén y que podamos ser nosotros protagonistas del inicio de una revolución espiritual que la necesitamos todos. Bendice, Señor, ahora. A punto estamos de salir de la formalidad de nuestro culto. Gracias por este templo hermoso que tú nos das y cada cosa que has ido añadiendo, Señor. Bendecimos los alimentos que en unos cuantos minutos vamos a ingerir a nuestro cuerpo, que es tu templo, Señor. Gracias por las manos que los elaboraron, que nunca falte, Señor, en cada hogar de acá de nuestra iglesia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, mis hermanos, porque vamos a